tal? Los saludo nuevamente desde su programa Camino hacia la Perfección del Amor, que como ya lo hemos estado diciendo es el camino que todos debemos andar, pues todos estamos llamados a ser perfectos, como nuestro Padre del Cielo es perfecto. Quiero hoy que reflexionemos sobre el despojo, que es el desprendimiento de todos aquellos apegos que nos separan y nos impiden avanzar hacia Dios. ¿Qué piensas tú, Maru? ¿Será fácil caminar por ese sendero de la perfección para ir a Dios? Bueno, ingeniero, es fácil y es difícil. Es fácil si caminamos por las huellas de Cristo, pero es difícil si no renunciamos a nuestro yo. Qué bien lo estás diciendo. Mira, hay 3 razones por las que caminamos lentos hacia el amor de Dios o no lo conseguimos. 1, por falta de una resolución firme y deseo vehemente de alcanzarlo. O sea, lo que no queremos alcanzar, pues nunca lo vamos a conseguir, aunque lo digamos de palabra. El deseo es esa verdad expresada que ya cuenta como un primer acto de la voluntad. Y dije que es una primera verdad, el deseo es el primer acto de la voluntad. ¿Qué es la verdad? Le decía con cierta ámpula y presunción Pilato, nada menos que a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es la verdad? ¿Qué pedantería? Se lo estaba diciendo al que es camino, verdad y vida, y no una verdad adquirida por virtud, sino que es la fuente de la verdad. Sin embargo, en filosofía se define la verdad como la adecuación entre lo que se piensa y lo que se dice, y lo que se piensa y se hace. Si yo tengo en mente algo, y cuando expreso por la palabra, que la palabra, el fin para que es hecha o fue creada, es para expresar lo que llevamos en el pensamiento, y si la palabra expresa una cosa diferente a lo que llevo en el pensamiento, significa que estoy diciendo una mentira. Si estoy obrando diferente a lo que llevo en el pensamiento, en la mente, estoy actuando con falsedad. Luego entonces, la verdad es la adecuación entre lo que se piensa y lo que se dice y lo que se hace. Por eso, si no tenemos ese deseo firme y vehemente de alcanzar la santidad, pues jamás la vamos a hallar, porque estamos mintiendo, aunque digamos de palabra, yo quiero seguir a Cristo, yo soy de Cristo, quiero santificarme, quiero convertirme. Pues ya lo dice la Escritura, ese es bronce que resuena y címbalo que retiñe, o sea, puro ruido. Ahí no hay verdad. Entonces, el primer paso, Maru, es la falta de resolución firme y deseo vehemente de alcanzar la santidad. Ese es el primer obstáculo. Pero hay un segundo obstáculo, por no conocer los caminos para llegar al amor perfecto. Y aquí, bien lo decías tú hace un momento, solo hay un camino, solo hay un nombre bajo la tierra por el cual podamos salvarnos, dice la Escritura, y ese es el nombre de Jesús. Jesús, que es el Verbo eterno del Padre, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, y que por amor a los hombres se anonada, se abaja de su realeza y se vuelve uno igual a nosotros en todo, menos en el pecado, y que inclusive por obediencia y amor a su Padre, en el acatamiento de la voluntad que éste expresaba, entrega su vida y se hace obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Él antes había dicho, nadie me puede quitar la vida, pero recibí el precepto de mi Padre de darlo. Cuando vemos pues que el camino seguro
para ir al Padre, porque nadie puede ir al Padre sino a través del Hijo, que es Cristo. Bueno, pues entonces hay que ver qué caminos nos marcó Él, y esto lo encontramos en su palabra. Ahí están los evangelios, ahí está la Escritura, y entonces podemos andar con toda seguridad por esos senderos que llevan a la perfección, y de la que la Iglesia nos da síntesis en su magisterio muy precisos, y que vamos a ir tratando de ver en el transcurso de este programa. Hay otra tercera razón por la que no caminamos por los senderos de la santidad, y es por falta de energía para recorrerlos sin retardos ni extravíos. Y es que dice la Escritura que desde antiguo el cielo exige violencia y no lo arrebatan sino los violentos. Hacerse violencia es renunciar a la vida de pecado, a la vida de placeres, a la vida de honores, a la vida de riquezas y a la vida de apego al mundo y a las criaturas. Cuando no tenemos esa fortaleza, esa energía para mantenernos firmes en el propósito de caminar hacia la santidad, pues nos vamos a estar parando, nos vamos a estar desviando, y a veces hasta vamos a abandonar la lucha. Entonces, esas son las 3 razones por las que no avanzamos hacia el camino del amor, que es la santidad, o no lo conseguimos. Y lo voy a repetir: por falta de una resolución firme y deseo vehemente de alcanzarlo, primeramente. Segundo, por no conocer los caminos para llegar al amor perfecto, que es Cristo, y con todas sus enseñanzas. Y tercero, por falta de energía para recorrerlos sin retardos ni extravíos. Los caminos del amor en un sentido son los mismos para todas las almas, y en otro, cada espiritualidad y hasta cada alma lleva su propio camino. Si nos fijamos y definimos, por ejemplo, ¿qué es espiritualidad? Bueno, la espiritualidad se define como el camino o los caminos que en la vida ordinaria anda el hombre para ir hacia Dios. Significa que todos llevamos un camino. ¿Tú qué dices, Maru? ¿Hay alguien que sea igual que tú, idéntica a ti? No, cada uno somos únicos e irrepetibles. Qué hermosa definición, únicos e irrepetibles. En eso se manifestó el amor que Dios nos tiene. No hay quien compita en su corazón, porque tú te sabes, repitiendo lo que acabas de decir, única e irrepetible. No hay nadie que compita contigo. Fuiste amada desde toda la eternidad con un amor personal, y como eres te conoció y pronunció tu nombre. En Jeremías 31:3 dice: te he amado con amor eterno, por eso reservé gracias este día para ti. Significa que existimos en la mente de Dios desde toda la eternidad, pero nos hace aparecer en el tiempo por medio de gente que Él ha asociado para procrear, que son nuestros padres. Dios crea, el hombre procrea, ayuda a crear, ayuda a llevar vida al universo. Pero mira a qué hijos lleva al universo. A veces creemos que esos hijos son nuestros, que nos pertenecen. Maru, ¿tú eres hija de Dios? Sí. ¿Y tu mamá? También. ¿Y tu abuelita? También, todo el mundo. ¿Te fijas entonces que más que hijos, padres y abuelos, todos somos hermanos porque tenemos un Padre común, que es el Padre Eterno? Claro que sí. Fíjate qué sencillo discernimiento y discurso del entendimiento estamos haciendo, y cómo a veces no reflexionamos esto. Y hablando de padres e hijos, a veces queremos someterlos como propiedad nuestra, siendo que es una mentira. Esos hijos eternos de Dios, que Él ha llevado en su mente desde toda la eternidad,
los deposita en nuestras capacidades reproductivas y por vía seminal en el ejercicio santísimo de nuestra sexualidad, aparecemos en el tiempo. Pero si bien tenemos un padre biológico, tenemos un padre absoluto, toda la humanidad, que es el Padre eterno, de cuyo seno salimos, pues en el momento de la concepción se nos crea. Esto es, saca de la nada a nuestro Señor, saca de su corazón, saca de su mente eterna ese soplo divino que es el alma que infunde ese principio de vida, ese espíritu que le da a ese cuerpo como principio vital para que esté formado ese humano por ese cuerpo biológico que pertenece al universo material y ese espíritu que lo liga con el universo espiritual. Pero entonces nosotros como hijos irrepetibles de Dios, que nos acabas de decir, Maru, llevamos nuestro propio sendero, tenemos un propio llamado. Sí. El papá le dice a su hijo, hijo, te amo, y viendo las características del hijo, debe explotar esa vocación que Dios le ha dado. Bueno, el padre adivina, el padre revisa cuál es la vocación que Dios ha infundido para impulsar al hijo, pero el que desde toda la eternidad te dio un llamado, porque la vocación es eso, un llamado que exige respuesta humana. Quien te ha dado esa vocación es el Padre eterno. Qué hermoso saber que a mí, mi Padre del cielo, mi Padre eterno, me marcó un camino individual, me marcó un camino por el que asciendo al cielo. Y si bien es cierto que es un camino muy personal, todos los caminitos llegan al camino principal por el cual llegamos al Padre, y este es Cristo. Así es. Entonces no importa el tipo de llamado que recibas. Si bien es cierto que se van asociando afines y de ahí surgen espiritualidades de comunidades religiosas o grupos de afines, bueno, la verdad es de que a pesar que los grupos están formados por multitud de personas a veces, cada persona lleva un llamado personal. Dice San Juan de la Cruz, cuando se llega a la mitad del camino de la santidad, apenas hay un alma que se parezca a otra. Parecería como si uno fuera terrestre y otro marciano, por poner un ejemplo así drástico y radical para ejemplificar lo que quiero decir. O sea, son tan diferentes un alma de otra como diferentes son las semillas de los cítricos, que al principio se parecen todas, pero que cuando se empieza a desarrollar la plantita ya notamos diferencias sustanciales entre un naranjo, un toronjo, un limón, una lima, etcétera. Entonces llevamos pues una espiritualidad, entendiendo por espiritualidad el camino por el que Dios me llama y por el que asciendo hacia su amor. Estamos revisando el despojo, el desprendimiento que se requiere para ir hacia la santidad. Ingeniero, usted ahorita nos está comentando sobre el despojo y el desprendimiento, pero ¿de qué nos debemos desprender? ¿De qué debemos despojarnos para ir a esa santidad? Sí, mira, nada más quisiera terminar de, definir un poquito más lo que hablaba hace un momento sobre la espiritualidad. Y puedo decir que los caminos del amor en un sentido son los mismos para todas las almas. Y en otro, cada espiritualidad y hasta cada alma lleva su propio camino, que es lo que explicaba hace un momento. Son uno porque la perfección cristiana, que es el amor en toda su plenitud, no es más que una, a pesar de los distintos matices que toma. Pero contestando ya lo que me preguntaste hace un momento, ¿de qué debemos despojarnos? ¿De qué debemos desprendernos para ir hacia la santidad?
En San Mateo, en el capítulo 19, 21 y siguientes, se narra cómo un joven rico se arrimó a nuestro Señor y le decía: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Pues le dice Cristo: ¿por qué me llamas bueno? Solo uno es bueno, ¿verdad? Aquí no hay que confundir. Él era Dios y como Dios es bueno. Pero le está diciendo: tú ves también al Hijo del Hombre, ten cuidado, no a todo mundo des la palabra de bueno. El bueno es el Padre que tenemos en el cielo y al que Cristo siempre quería honrar y le daba el tributo máximo de adoración. Sí. ¿Verdad? Era siempre la delicia de su corazón rendirle culto de honor y amor a su Padre. Pues le dice: pero mira, dice, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes. El producto de esta venta, dalo a los pobres. Y entonces ven. Ese ven es una invitación formal. Arrímate. Ven y sígueme. Toma tu cruz y sígueme. El sígueme, pues ya es más que esa invitación inicial. Le está diciendo: sé parte de los míos, intégrate con mi colegio apostólico. Pudo haber sido tal vez el apóstol Crece, ¿por qué no? Era una invitación muy personal que le hacía, pero mira la condición que le ponía: primero, vende todo lo que tienes. Y es que nos dice el Evangelio que cuando oyó este joven lo que se le exigía para acercarse y convivir y seguir a Jesús dentro de su grupo de predilectos, de escogidos, dio la espalda y lleno de tristeza se alejó, y dice la Escritura que se alejó porque era muy rico. Ahí está el obstáculo. Este joven, su pasión que lo dominaba era la riqueza. Y Dios que ve en el fondo de los corazones, Jesús que es Dios, y que veía el fondo del corazón de aquel joven, sabía lo que lo que le ponía barrera para avanzar con libertad hacia el amor de Dios era esa codicia por los bienes materiales. Tal vez a nosotros nos podía haber dicho cosas diferentes. A lo mejor, quítate la mentira y luego ven y sígueme, o a lo mejor quítate la lujuria, o quítate la ira, o quítate la soberbia. Lo que quiero decir, contestando tu pregunta, cada alma lleva una venta que hacer. Cada alma, siendo diferente a las demás, lleva una lucha para santificarse diferente. El despojo es la parte más larga y difícil de la vida espiritual. Siempre hay que estar luchando, sobre todo en las dos primeras etapas de la vida espiritual. La primera etapa, conocida como la vía purgativa: purgar es purificarse, purgar es penar, purgar es sufrir para desembarazarse, para quitarse algo que nos estorba. Pues en la vía purgativa lo que se quita es la parte más grosera de nuestros afectos desordenados, de nuestras pasiones que nos dominan. Por eso se llama purgativa. Y no se termina esta primera etapa hasta que has terminado en forma consciente este despojo. Por eso digo que es largo, es penoso, y sobre todo en esta primera etapa se entabla una lucha cuerpo a cuerpo. Es tu voluntad oponiéndose a las tentaciones, a los malos hábitos. Hay que practicar la virtud. ¿Qué es la virtud entonces, ingeniero? Muy bien. La virtud son hábitos adquiridos que nos permiten obrar el bien
y alejarnos del mal. Es lo contrario a un vicio. El vicio son hábitos adquiridos que nos alejan del bien y nos llevan a obrar mal. Ahora, un hábito se forma a base de repeticiones. Se toma la primera vez, pues como que no pasa nada. La segunda vez, pues ya medios atraídos por el pecado o el mal hábito, lo repetimos hasta que se encallece el alma y termina haciéndose un mal hábito, un vicio. Pues igual que gota a gota se construyen los vicios y los malos hábitos, la virtud, que es contraria a ese mal hábito, a ese vicio, es gota a gota que se va realizando la obra del despojo. No es fácil quitarse un mal hábito. A veces uno pensaría que sería como agarrar un vaso lleno de agua sucia y voltearlo para que se derrame toda esa agua de golpe. No, en la vida espiritual no es así. En la vida espiritual es más bien como si a ese vaso le pusieras una pequeña llave, una válvula en la parte baja, y fueras dejando caer gota a gota. Pero hay otra particularidad en la lucha espiritual. El corazón siempre está lleno de algo. Pues cada vez que sale una gota de esa agua sucia, putrefacta, simbolizando el pecado y el mal hábito, entra una gota de aceite santísimo. Y no hay que recordar que el agua y el aceite no se mezclan, como nada tiene de común el pecado con la virtud. Dice la Escritura, nada tiene en común el que lleva el espíritu de Belial o del demonio con el que lleva el Espíritu Santo. Aunque están conviviendo en la economía del alma, todavía la virtud que se esfuerza por santificarte y llevarte por los caminos de la perfección, y los malos hábitos, estos no se mezclan, sino que van retrocediendo en la medida que se practica la virtud, y por cada imperfección que sale, entra la gracia de Dios hasta que llegue el momento en que sale la última imperfección del contenido del alma y entra la última gota de la gracia de Dios que sustituye los contenidos. Entonces, ingeniero, ahí es cuando debemos nosotros estar luchando contra nuestra pasión dominante para alcanzar esa virtud. Sí, y decía, cada uno lleva su propia pasión y debe conocerla. De otra forma, jamás vamos a poder avanzar. Mira, muchos de los que andamos en los caminos del Señor o llevando la palabra o pertenecemos a grupos eclesiales, a veces duramos años y años perteneciendo a estos movimientos y luego nos damos cuenta que o no avanzamos o ya llenos de tedio hasta abandonamos estos grupos y decimos, no, pues es que pues no pasó nada, yo por más que me esforcé no pude. Lo que sucedió ahí es que jamás se luchó de fondo contra la pasión dominante. La pasión, si no la quitas, es un cáncer que va a terminar destruyendo ese deseo de caminar hacia la santidad. Y es que duele. Luchar contra un mal hábito es doloroso. Dice un santo padre, no se puede perder sin dolor lo que con gozo se ha llevado. Nos duele la gente, por ejemplo, que tiene la maledicencia, que le gusta murmurar, que le gusta criticar. Si ya conoce que esa es su pasión dominante, que por amor a Dios le ponga cierre a su boca y vas a ver cómo va a andar casi asfixiándose, cómo casi le va a dar un infarto porque tiene el chisme del día, la noticia del día, y al no pronunciarlo por amor a Dios y por su deseo de santificarse,
va a andar que casi le da un infarto. Y nos vamos a ir, ¿me ibas a preguntar algo? Sí, pero después se llena uno de gozo al saber que eso lo está haciendo por amor a Dios. Bueno, ya es lo que decía yo hace un momento, al salir una imperfección, entra la gracia, y la gracia de Dios, la presencia de Dios, siempre es motivo de gozo y felicidad. Y revisábamos hace un momento que la parte del despojo para avanzar hacia la vida espiritual es la más larga y más difícil. Abarca 2 etapas de la vida espiritual: la vía purgativa, que ya dije en qué consiste, y la vía iluminativa, que es cuando ya terminó uno ese despojo racional y consciente de las faltas que lleva uno en su corazón, de esos malos hábitos, de esas malas pasiones. Bueno, pues viene una segunda etapa donde se da paso a los dones que preponderan. No es que se acaben las virtudes, siempre hay que estar luchando consciente y racionalmente, pero ahora van a ser los dones los que están preponderando, actuando más que las propias virtudes, porque es el Espíritu Santo el que por medio de estos instrumentos nos lleva a la santificación. Decía que a veces pertenecemos por años a grupos y vemos que no hay un avance sustancial. Y es que a lo mejor hicimos prácticas de piedad, oración y todas las reflexiones que se dan en estos grupos, pero a lo mejor nunca atacamos en forma frontal la pasión dominante, y mientras esta no se ataque es imposible avanzar. Cuando nuestro Señor le preguntaron cuál era el mayor de los mandamientos, recordó lo que ya estaba en la Escritura: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. O sea, amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando pones en primer término, como interés de tu vida, el amor de Dios, significa que estás renunciando automáticamente a las criaturas, a las posesiones terrenas, a los honores, a la sexualidad desordenada y a todo aquello que te aparta de Dios. Hay un pasaje de un místico en la Edad Media. Era un maestro de ascética y mística, y por tanto pues conocía muy bien los movimientos que se dan en el alma. Y en una ocasión le inspiró nuestro Señor, pues tal vez alguna moción, tal vez alguna locución. El hecho es que estaba cierto que la voz interior que había escuchado era la del Espíritu Santo. Y esta voz le hacía saber que la puerta de la iglesia que él frecuentaba iba a encontrarse con un maestro que le iba a enseñar a él, que era maestro de almas, de ascética y mística, le iba a enseñar lo que le faltaba para seguir avanzando hacia el amor de Dios, hacia la santidad. Y fue y estuvo esperando a ver si pasaba algún obispo o algún sacerdote connotado de los que él mismo había formado y que conocía bien. Y miren cómo estaba asomando su cabeza el ego. Él pensaba, un maestro como yo pues solamente puede tener por maestro pues a un ilustre obispo, un ilustre sacerdote, porque ellos mismos han sido mis alumnos. Y se pasó la tarde, y cuando caía ya la tarde, y preocupado de que no recibía las luces de quién era ese maestro, volvió a recibir la comunicación de nuestro Señor y le hacía saber que el maestro que se le había asignado estaba ahí sentado en la puerta del templo. Y volteó y vio que era un mendigo al que él también ya conocía, pues era un templo que él frecuentaba. Y se arrimó
y empezó a dialogar con este mendigo. Y se dio cuenta que tenía ya una visión muy alta y una oración altísima. O sea, estaba hablando ante un santo, estaba hablando ante alguien que ya había encontrado el secreto para elevarse hacia el Señor. Y Taulero, que conocía muy bien los caminos de la ascética y mística y que podía apreciar muy bien el crecimiento de esa alma, maravillado le preguntó: hermano, ¿dónde encontraste a Dios? Y por respuesta recibió lo que a Taulero le faltaba. Dijo: donde dejé a las criaturas, ahí encontré a Dios. ¿Qué coscorrón le daba a nuestro Señor? Tú te tienes en mucho, siendo Nada. que nada vales. Dice la Escritura: tierra y ceniza, humíllate. Dice, pues el hombre ya desde su vida lleva la podredumbre en sus intestinos. Dice, eso eres, un puñado de gusanos. Y cuando tú te aprecias en mucho, se te olvida que eso eres, un puñado de gusanos, ¿verdad? La gracia, la dignidad a la que yo te he elevado, todo proviene de mí. Pero si tú te olvidas de mí y volteas la mirada hacia ti o hacia las criaturas, estás perdido. Es palabra de Dios: sin mí nada podéis hacer. No dice poquito, no dice algo, no dice mucho, dice nada podéis hacer. Y en contraposición a esta palabra, también dice: todo lo puedo en aquel que me conforta. ¿Cómo ves esta enseñanza, Maru? No, ingeniero, está preciosísima. Con ganas de hacernos santos. Es un llamado universal al que todos debemos responder. Es el negocio más importante de la vida del humano. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el oro del mundo si ha de perder su alma? Quien perdió su alma, perdió el negocio más importante de su existencia. Hay otro pasaje especialmente fuerte, aleccionador también. Aquí teníamos, buscaba la escritura, pero recuerdo el pasaje. Dice en San Lucas 14, 25 al 35, dice: aquel que no renuncia a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a su hacienda y aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y luego voy a explicar esto, porque se puede prestar a confusión. Dice: porque el reino de Dios es semejante a un rey, a una persona que, queriendo construir una torre, primero revisa si tiene lo necesario para concluirla, no siendo que, habiendo empezado, no tenga el dinero suficiente y esta quede a medias y sea burla de los demás, que digan: este hombre empezó a edificar y no terminó. O es semejante también a aquel rey que, yendo con 10,000 hombres a enfrentarse a otro rey que viene con 20,000, primero revisa qué posibilidades tiene de vencer, porque si no, va y pacta la tregua. Dice: igual ustedes, si no renuncian a todo lo que tienen, no pueden ser mis discípulos. Y mira, se pregunta uno, ¿qué querrá decir el Señor? ¿Qué tiene que ver la construcción de una torre? ¿Qué tiene que ver la guerra con los soldados, con el renunciarse? Y si no se renuncia, no se puede ser discípulo del Señor. Pero el mensaje es bien claro. Igual que se necesita el dinero para construir una torre y los soldados suficientes para hacer una guerra, se necesita la renuncia para alcanzar la santidad. Sin dinero no se construye una torre, sin soldados no se gana una guerra, sin renuncia no se puede ser santo. ¿Cómo ves? Perfecto.
Pues también dice algo que hay que aclarar. Dice, aquel que no renuncia a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a su hacienda y aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y alguien se preguntará, bueno, entonces quiere decir que para seguir al Señor tengo que abandonar y ya no acordarme de mi esposa, de mis hijos, no trabajar, renunciando a la hacienda, de mí mismo, pues tener poca preocupación, hay vegetar o caminar en la vida de cualquier forma. No, no está diciendo eso el Señor. Lo que está diciendo es que no antepongas la criatura, aunque sean los seres más amados, como es un padre, una madre, un esposo, un hijo, como eres tú mismo, como es la economía. Nada empañe tu camino hacia el Señor. Y es al revés. No solo no abandonas a tus seres queridos, sino que si buscas al Señor antes que a la criatura, entonces, ya unido con el Señor, empiezas a ver a la criatura con los ojos del Espíritu Santo. Y entonces empiezas a pronunciar palabras como las que pronunciaba San Francisco de Asís, que empezó a decir el hermano sol, la hermana luna, la hermana agua, e iba y besaba a un leproso, siendo que sentía repugnancia, pero lo besaba porque veía el rostro de Cristo ahí. Es como una lira que entona alabanzas, es el universo como una lira que entona alabanzas a Dios. Así es ya el corazón de alguien que ha encontrado al Señor, y entonces empieza a dar centuplicado frutos. Ahora ama a su esposa, pero sin egoísmos. Ama a su esposa de acuerdo a esa hermosa carta de San Pablo, 1 Corintios 13. Dice, el amor no es jactancioso, no es soberbio, no busca lo suyo, no goza con la maldad, sino con el bien. Todo lo espera, todo lo perdona, todo lo cree. Ese es un amor ya con la visión de Dios, pero cuando encuentras primero al Señor, entonces empiezan a recibir tus seres queridos la caricia de ese amor. Ingeniero, entonces, en realidad nuestro Señor no nos está pidiendo que abandonemos a nuestros familiares, nos está diciendo que nos desprendamos de ellos y que nuestra visión sea hacia Él solamente. Definitivamente hiciste una síntesis precisa y preciosa. Voy a decir por qué. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Hay uno semejante a este. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí está toda la ley y los profetas. Ahí está todo lo que hace falta para salvarse. Y amar a Dios sobre todas las cosas es esto que hemos estado reflexionando. Dice, y hay uno semejante a este, ama a tu prójimo. No te está diciendo renuncia, rechaza al prójimo. No, dice, ámalo también. Y ahí está la ley y los profetas. Porque entre más amemos a Dios, más amamos a nuestro prójimo. Y mientras más amamos al prójimo, más amamos a Dios, dice la Escritura. Es un mentiroso el que dice que ama a Dios si odia a su hermano. No puede amar al que no ve si al que ve está odiando. Entonces, el amor pues hacia Dios es la exigencia para que los demás reciban. Y cuando hablo de los demás, hablo del prójimo, y cuando hablo del prójimo, empiezo por el más próximo a ti, que es tu esposo, tus hijos, tu esposa y tus seres queridos. Dice la Escritura, no se prende una vela para ponerla debajo de la cama, sino para que ilumine a los de casa. Se pone en alto para que ilumine a los de casa y a los de fuera de casa. O sea, ser candil en la casa y no oscuridad de la casa y candil de la calle. No. Candil en la casa primero, y luego de ahí, de un corazón desbordante, ir en apoyo de los demás. Pero entonces no es rechazar, no es separarte de tus seres queridos, sino poner tu corazón en Dios primero que nadie,
para que luego ellos ganen una caricia, un amor de calidad. Cuando ya unido a Dios, vuelves a ellos. Y le recordamos que hoy ha tocado Dios nuestro Señor su corazón. Es el momento de hacer ese despojo y caminar hacia la conversión. Pensar que mañana pudiera ser esto, pudiera ser demasiado tarde. Hoy es el día que se valió de este instrumento, que sabemos que es pecador y no sirve para nada, pero fue el que tomó el Señor para tocar tu corazón. No aplaces para mañana lo que hoy te está reclamando el Señor, pues pudiera ser mañana demasiado tarde.